Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente aquí a los pies del Maestro Live, que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche por las redes sociales a través de la página de Pastora Carmen de Cañate, compartiendo temas de enseñanzas bíblicas, compartiendo un tiempo especial junto a ustedes para llevar adelante lo que es la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo: id y predicad el Evangelio. Y a través de las redes sociales nosotros aprovechamos para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para derribar fortalezas, para destruir las falsas doctrinas, para defender la fe, para ser esos hombres y mujeres apologéticos. Amén. Que llevemos adelante con fidelidad y lealtad la palabra, con integridad, la palabra del Señor. Así que quédese con nosotros en este tiempo donde vamos a compartir un tema tan interesante como lo es los sistemas de pensamiento, los esquemas de pensamiento que impiden el avance del cristiano, que impide el crecimiento del cristiano. Vamos a ver cómo el humanismo, la ideología, la filosofía entra, la nueva era entra a las iglesias, se infiltra en medio de nosotros y muchas veces ocasiona caos, fragmentaciones y divisiones que impiden el avance de la iglesia del Señor. Y nosotros debemos estar apercibidos sobre todos estos temas, porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, no podemos ignorar las artimañas que el enemigo utiliza sutilmente para tratar de engañar, para tratar de dividir, para tratar de perder, de desenfocar a la iglesia, de desenfocar a los líderes y a los hermanos en la iglesia. Y es un tema tan delicado que muchas veces ni nos percatamos de lo que pudiese estar ocurriendo a nuestro alrededor. Así es, queridos hermanos, así que acompáñenos durante esta hora donde vamos a abordar este importante tema, partiendo de la siguiente premisa. Ciertamente nosotros estamos en el mundo, nos dice la palabra, pero no somos del mundo. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque la mayor parte del tiempo nosotros nos desenvolvemos en un sistema laboral, un sistema de trabajo, un sistema político, un sistema de salud, etcétera, etcétera, que ha sido construido a lo largo de los siglos por la civilización humana y por el conocimiento humano, y que mucho se ha apoyado en esquemas de pensamiento, en ideología, en filosofía y en esquemas tal vez bastante científicos que tratan de ayudar al ser humano a resolver una serie de problemas y a tratar de poder convivir en sociedad. Ahí vienen entonces los sistemas políticos y todo eso. Todos hemos nacido y nos desenvolvemos en ese mundo. Sin embargo, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros venimos a una nueva realidad. No tanto como una nueva realidad para nosotros, pero nosotros entramos en el conocimiento de la verdad, del mundo verdadero. Y eso nos permite ver con otro prisma muchas de las cosas que nosotros juzgamos como normales, juzgamos como naturales, cielo, y juzgamos como buenas y convenientes según los hombres. Entonces, sobre esa perspectiva nosotros tenemos que enfocarnos durante este programa, y seguramente vamos a necesitar otros programas para seguir ahondando sobre este tipo de temáticas. Pero lo que queremos es que nosotros podamos identificar, discernir cuál esquema de pensamiento y cuál tipo de conducta tengo yo que no es conforme a la palabra y no es conforme al Evangelio, ni es conforme a las leyes del reino, pero que yo siempre he considerado como buenas y como útiles para mi vida y que me han permitido desenvolverme. Y entonces me enfrento a la verdad de la palabra y del reino de los cielos y encuentro con que esas maneras de pensar, esas maneras de comportarme, esas estratagemas humanas que a veces nosotros utilizamos, no son funcionables en el reino de los cielos. Y es más, ocasionan más dolores de cabeza y más problemas de los que uno pueda imaginarse. Así que, y esto es importante porque los apóstoles de la iglesia primitiva
se enfrentó precisamente a eso. Recordemos que la iglesia primitiva, el contexto en el que surge el evangelio, es un contexto dominado por una cultura griega y por una cultura romana. Entonces ellos tienen esquemas de pensamiento que inclusive han sobrevivido hasta nuestros días y que a nosotros nos parecen normales porque no conocemos otra cosa. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la Biblia y nos enfrentamos a la dirección del Espíritu Santo, nos damos cuenta que muchas de esas maneras de pensar y que nos permiten analizar nuestro entorno están erradas. Entonces nosotros tenemos que afirmarnos más en la palabra, discernirnos, identificarlo y poder superarlo. Así que ese es el propósito de este programa en el día de hoy, Cielo. Inquietados por algunas conductas, como tú lo acabas de señalar, inquietados por algunas corrientes de pensamiento que a través de los 22 años que tenemos de estar perteneciendo a Jesucristo, nos hemos dado cuenta que pasan los años y estas situaciones, estas corrientes, estos sistemas, estas maneras de pensar o fortalezas están aumentando, están peligrando cada día más dentro de las iglesias. Y Pablo lo dice a la iglesia de Roma en Romanos capítulo 12, verso 2, cuando le dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Benito, cuando Pablo le dice a la iglesia de Roma, hablando lo que acabas de señalar, que hay pensamientos romanos y pensamientos griegos, filosofías que hasta hoy han llegado a nosotros, y que a nosotros nos parece normal, Pablo le dice a la iglesia: no te amoldes a ese sistema, no te acomodes, no te conformes, ten cuidado cómo lo estás haciendo, porque cuando nosotros nos echamos un poquito para atrás hasta Génesis, nos damos cuenta que la astucia del enemigo siempre ha sido entablar relación con nosotros para tergiversar la palabra del Señor, para trastocar la palabra del Señor y llevarnos a nosotros a la confusión, al deterioro, porque eso fue lo que ocurrió en Adán y en Eva, dentro del plan y el diseño que Dios había establecido en ellos. Y Pablo le dice a la iglesia de Roma que vienen haciendo: tengan cuidado con acomodarse, con moldearse, con conformarse al sistema que les rodea. Entonces, cuando nosotros vemos que desde Génesis el pensamiento o el corazón del hombre fue degenerado, destruido, deteriorado, distorsionado, trastocado del plan original, entonces nosotros tenemos que alertarnos, porque el hecho de que hayamos venido a Cristo no implica de que aunque Cristo haya hecho nuevas todas las cosas y nos haga una nueva criatura, no hayan en nosotros antiguas maneras de vivir y de pensar que están impidiendo que yo pueda recibir ese diseño, o pueda tener ese diseño diferente al mundo que desde el principio Dios nos estableció a nosotros. Por eso Pablo le dice a la iglesia: necesitas una regeneración, necesitas ser anajenado, como se lo dijo Jesús a Nicodemo, cuando le dijo: Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo, del espíritu y del agua. Nicodemo, es necesario que nazcas de arriba. Y Nicodemo, en su estructura humana, en su conocimiento humano, Nicodemo no podía comprender lo que Jesús le estaba hablando, porque decía: ¿cómo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer de nuevo siendo ya viejo? Pero Jesús le estaba hablando del plan celestial o del plan espiritual. Amén. De volver a nacer de lo alto, porque cuando hablamos de la regeneración o volver al plan o al diseño, al modelo original, estamos hablando de anagenao. Ana es la palabra otra vez, y genao es creado o de lo alto o de arriba. Entonces, anagenao significa volver a ser creado o un nuevo nacimiento,
o un nuevo comienzo, o un nuevo orden, o estado al original. Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma. Ten cuidado, porque indistintamente de que ya tú eres cristiano, de que ya aceptaste a Cristo Jesús, tienes que volver a nacer, tienes que volver a ser creado con un nuevo diseño, una nueva mentalidad, una nueva manera de ser. Y es allí en donde viene el término bendito, y voy a hablar hoy un poquito de términos, porque si yo no comprendo este proceso, porque es un proceso que el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que debe obrar en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi finanza, en cada área integral, en mi espíritu, en mi alma, y todo mi ser debe ser transformado, renovado por el Espíritu Santo y la palabra. Si yo no comprendo eso, entonces seré un cristiano promedio, seré un cristiano que no ha llegado a la plenitud de lo que Cristo quiere hacer en su vida. Entonces, por eso es importante comprender que de la regeneración viene la renovación. No puede haber una renovación del entendimiento si no hay una regeneración de mi espíritu y de mi corazón, de mi alma. ¿Por qué? Porque la renovación no es otra cosa que la anacainosis. La anacainosis es la transformación y el cambio que ocurre en mi interior, que se refleja en lo exterior. Pero ese cambio de corazón y de mentalidad que muchos no logramos porque aún pegamos mentiras, aún sale de nuestra boca palabras corrompidas, aún vemos cosas que no debemos ver, aún hablamos cosas que no debemos hablar. Entonces no se ve reflejado. Decimos, pero ¿qué le pasa a fulanito? ¿O qué le pasa al hermano o a la hermana? Que vemos que tiene años y no ha avanzado. Y vemos que tiene años y piensa así y está en esta condición financiera o está en esta condición profesional, pero resulta ser que no ha podido vivir ese cambio de corazón, no ha podido vivir esa transformación que el Espíritu y la palabra hace para que pueda vivir la libertad y pueda entonces adquirir lo que viene, la restauración. Así es. Porque un cristiano o un hijo de Dios, para que sea restaurado, primero tiene que ser regenerado y renovado. Y Pablo se lo dice a la iglesia de Roma. Para poder ingresar al cuerpo de Cristo, para poder vivir la vida del reino de Dios, yo tengo que pasar ese proceso con el Espíritu Santo para que mi matrimonio, mis hijos, mi descendencia, mi familia pueda vivir realmente lo que Dios tiene, en la plenitud de lo que Dios tiene. Y allí en la palabra restauración es apocatastasis, que significa poner en orden. ¿Qué va a hacer Dios cuando yo no me acomodo a este siglo? ¿Qué va a hacer Dios cuando yo no me amoldo a este siglo? Dios va a poner en orden muchas cosas en mi vida. ¿Qué va a hacer Dios cuando yo soy transformado por la renovación de mi manera de pensar y de mi corazón? Todo mi entorno va a florecer, todo mi entorno va a reverdecer, todo a mi alrededor va a ser diferente cuando yo aprenda a este proceso que solo el Espíritu Santo. Por eso Jesús se lo dijo a Nicodemo. Y Pablo se lo dijo a la iglesia de Roma, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas. Y usted ve a Pablo insistentemente, como los pastores Cañate, hablando de conducta, hablando de pensamiento, porque de qué nos vale, amados hermanos, de hablarle de muchas cosas en la Biblia si mi vida no ha cambiado, si mis pensamientos no han cambiado, si mi conducta no ha cambiado, si le vivo pidiendo al Señor en oración: Señor, métete en mi matrimonio, pero no lo dejo entrar como debe ser. Señor, métete en la vida de mis hijos, pero no permito que el Señor haga muchas cosas en mí para que impacten e influyan en mis hijos, en mi familia. Y esto es importante, cielo, porque cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra del Señor, cuando partimos, y como tú lo has señalado, en este proceso de transformación, de regeneración, de renovación, hasta llegar a una restauración, conforme a lo que el propio apóstol Pablo y la propia doctrina nos señala, que cada cristiano debe tener plena conciencia
de lo que significan cada uno de estos procesos, porque eso es lo que tiene que operar en nosotros para que nosotros podamos alcanzar el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida y para que nosotros podamos llegar a ser, lleguemos a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en esta introducción Carmen parte precisamente del reconocimiento de que somos una naturaleza caída. Si nosotros nos vamos al Génesis, desde el principio del Génesis, nos habla de que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el Espíritu tenía la función y tiene la función de ordenar lo que estaba desordenado. Miren hasta qué punto esa función es tan implícita y aún queda resabios de esa función en nuestro ADN, aún con una naturaleza caída, que la tendencia del hombre es siempre buscar un orden, ordenar su vida y tratar de ordenar su convivencia en sociedad. Entonces el hombre ha tratado de construir sistemas para tratar de ordenar un poco su vida y ordenar su convivencia en la sociedad y su desarrollo dentro de la sociedad. Entonces por eso hablamos de que el hombre ha creado el derecho, las normas jurídicas para crear orden. El hombre ha creado las normas sociales para regular la cortesía y las relaciones interpersonales. El hombre ha creado la filosofía como una manera de pensar que le da un sistema al hombre para poder ver su vida y cómo llevar adelante su vida. El hombre ha creado tantos sistemas a lo largo del tiempo para poder ordenar un poco. Tanto es así que se ven reflejados en todos los ámbitos de nuestra existencia. Se desarrolló la arquitectura para poder crear un orden en la construcción y en la planificación de los pueblos y de la ciudad. Tantas cosas se han creado. El hombre siempre ha tratado de buscar una forma de ordenar su propia vida y su propia convivencia. Y muchas veces las ha buscado de espaldas a Dios y lejos de Dios, ignorando que la solución para poder ordenar nuestras vidas está en Dios. Y de hecho, la preocupación de Dios con el hombre es que el hombre no comprende lo que ha ocurrido con su naturaleza. Y el hombre no comprende que la única forma de sacarlo de esa vida caótica y de esa realidad caótica en el que él anda es por medio de un único camino, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es permitir que el Espíritu Santo, así como ordenó en el principio lo que estaba desordenado y vacío, venga a nuestra vida para ordenar nuestra vida, para encontrar y para poder entonces que opere esa restauración, esa regeneración, esa renovación y esa restauración, para que nosotros entonces estemos posicionados en la condición y en el lugar adecuado según el plan de Dios para que nosotros entonces podamos formar parte de ese cuerpo. Miren que cuando Dios se lo dice desde el Antiguo Testamento de una manera bien clara, y lo vemos reflejado por ejemplo en Ezequiel capítulo 36 verso 25 en adelante, donde Dios le habla a Ezequiel y le dice a Ezequiel: esto háblale al pueblo, dile al pueblo lo siguiente, versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y os pongáis por obra. Entonces Dios le describió a Ezequiel en ese capítulo 36, esto es lo que voy a hacer con el hombre, porque el hombre piensa que como él tiene capacidad de razonar, él puede llegar a la verdad y a la solución de su problema, y no lo puede hacer. Él piensa que él puede ordenar su vida y su vida alrededor, y no lo puede hacer. Cada vez que trata de crear un sistema de orden, está generando un caos, y el propio sistema de orden que crea termina siendo un sistema de orden caótico. Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza pecaminosa solamente nos puede llevar al caos, solamente nos puede llevar al desorden, nos puede llevar al conflicto, nos puede llevar a la insatisfacción. Es lo único que puede alcanzar porque es imperfecta y es caótica. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la única forma en que nuestra vida sea transformada es acudiendo a la única fuente de orden
legítima que existen en todo el universo y que además tiene el poder de permitirnos a nosotros alcanzar ese orden, porque ese orden transmite a nosotros paz, transmite a nosotros seguridad y transmite a nosotros tranquilidad, porque entonces nosotros sentimos en ese momento, cuando entramos en esa relación con Cristo, por medio del Espíritu Santo, que todas las cosas encuentran una forma clara de ser vista y vemos con claridad las cosas. No las vemos turbiamente, no las vemos complicadamente. Descansamos en una palabra y un espíritu que todo está trazado y sobre el cual podemos caminar con plena certeza de que alcanzaremos la meta y el objetivo, porque no fue construido por el hombre, fue diseñado por Dios para el hombre. Y es interesante este tema, Benito, porque muchos de nosotros, como tú lo has señalado, como seres humanos, vivimos buscando el por qué me siento así, por qué no puedo cambiar, por qué las cosas no pueden cambiar, por qué estoy viviendo esta situación, porque si estoy en Cristo las cosas no son diferentes. Vivimos siempre bajo esas preguntas, bajo esa presión de que, bueno, yo busqué el camino del Evangelio para tratar de solucionar mis conflictos o mis desórdenes y no logro alcanzarlo, pero es que tenemos que irnos a la profundidad de lo que la palabra nos enseña. Entonces es allí donde Pablo le dice a la iglesia de Roma, mira, es importante, y yo tengo aquí otras versiones que dicen de ese mismo pasaje, y no vivan como vive todo el mundo. Amén. Al contrario, cambien de manera de ser y de manera de pensar. Así es. Eso es lo que dice cuando Pablo le dice a la iglesia de Roma, no os conforméis a este siglo, no vivan como vive todo el mundo. Es que cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú vienes a vivir una vida como hijo de Dios, tú no puedes vivir igual que como vivía antes, o no puedes vivir o pensar y ser como todo el mundo. Tú y yo tenemos, de una u otra forma, tenemos que comprender que tiene que haber un cambio en mi vida. En otra dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y es allí donde, Benito, yo he analizado, he meditado en el Señor, porque muchos de nosotros no queremos cambiar de manera de pensar cuando venimos a los pies de Cristo. Queremos vivir la vida en Cristo con la misma manera de pensar, con la misma manera de ser que hemos aprendido anteriormente, o que es nuestra cultura, que es nuestra costumbre, y eso está impidiendo, porque no puedo tener dos corrientes de pensamiento. Yo tengo que ser de una sola pieza y de quitarme el chip de mi antigua manera de vivir y empezar a vivir como dice la palabra que yo debo vivir, para ver entonces un cambio y una transformación en mi vida y en todo mi entorno. Así es. Entonces, mira lo que dice otra versión. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Interesante, no vivan según el modelo de este mundo. Así es. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Entonces allí es donde viene el término metanoia. Así es. Que es un cambio de mente, de entendimiento, amados hermanos. Amén. No puede haber una metamorfosis en mi vida si primero no hay una metanoia, o un metanous, como se dice en la raíz, que va más allá de lo que a mí me parece o de lo que yo creo, porque tiene que transformar a mi ser, para cuando transforma mi ser, entonces pueda cambiar mi manera de pensar, y al cambiar mi ser y mi manera de pensar, entonces mi conducta será diferente y mi entorno yo lo voy a poder visualizar de otra manera. Amén. Pero si yo empiezo simplemente a querer vivir
la vida en Cristo, como siempre la he vivido en mi vida sin Cristo, va a haber un choque. Es que muchas veces, cielo, en ese punto y viendo lo que es el comportamiento humano, a veces nosotros hemos permitido que aún los conceptos del mundo con respecto al cristianismo prevalezcan sobre el propio concepto que la palabra da del Evangelio. Y miren cómo ocurre. Los antiguos griegos y los antiguos romanos, ellos se acostumbraron de que era la filosofía la que atendía a lo que era la conducta y la forma de pensar. Y definía cómo era su pensamiento y cómo era su mentalidad. Por eso se decía que la sociedad romana era una sociedad basada totalmente en el estoicismo, mientras que la sociedad griega, según el pensador o el filósofo, seguían determinadas corrientes. Cuando Pablo fue a Atenas, Pablo se encontró con los filósofos de los epicúreos y de los estoicos, que eran los que disputaban con Pablo, es decir, peleaban con Pablo. Al final, Pablo, en esa discusión, tanto con esas corrientes de pensamiento que determinaban la conducta y el comportamiento de gran parte de la sociedad de Atenas y que también determinaban la forma de comportamiento de la sociedad en Roma, al final lo que él procuró tratar de hacer con ellos lo veían desde la perspectiva de que era una nueva filosofía. Ellos veían al cristianismo como si fuera una nueva filosofía. Y como era una nueva filosofía, simplemente era algo que solamente iba a referirse a un aspecto de la vida del hombre, pero que no iba a ver al hombre de manera integral. Y muchos de los griegos vieron el cristianismo como una filosofía. Y al verlo como una filosofía, simplemente lo tomaron como una nueva forma de pensamiento. Pero consideraban que las otras áreas de su vida no podían ser afectadas por esa filosofía. Ese fue el problema de Pablo con la iglesia en Corintios. Porque la iglesia en Corintios pensaba que ellos podían seguir su manera de vivir y al mismo tiempo ser cristianos. Porque ellos pensaban que el cristianismo era como la filosofía griega. Así que no iba a afectar el resto de las áreas de su vida. Eso es importante que nosotros lo tengamos en consideración, porque lo mismo ocurre hoy en día. El sistema del mundo se ha encargado de hacernos creer a nosotros que el cristianismo es simplemente una forma más de vivir. El cristianismo es otra filosofía para ver el mundo y para ver la realidad. Pero que el cristianismo no tiene como objetivo transformar al ser humano en toda su integralidad. Entonces ese es el error. Nosotros no aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y nosotros pensamos, esta es una nueva filosofía que me puede relajar, porque ese era el pensamiento griego. Esta forma de filosofía me puede relajar de las tensiones del mundo, me puede relajar de las tensiones del trabajo, me puede relajar de las tensiones de la familia, me da un nuevo enfoque para vivir la familia y los problemas en el trabajo, pero yo puedo seguir haciendo las otras cosas y seguir con mi otra manera de pensar y puedo convivir plenamente. Y ese fue el gran conflicto, lo que Pablo procuró hacerle entender y comprender a la sociedad de su época. Que el cristianismo no era una religión, el cristianismo no era una filosofía, no había venido por sabiduría humana, ni había venido por buenas elaboraciones de discurso. No, el cristianismo era el poder de Dios que tenía la capacidad de transformar totalmente al hombre y totalmente a la sociedad. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, así es. Cuando vemos el ejemplo de Jesús, amén, Jesús chocaba con la mentalidad de la época. así es. Jesús chocaba con el sistema y la filosofía de la época. Por eso no podían comprender ni podían aceptar a Jesús, porque ellos tenían su manera de ver naturalmente el mundo y el conocimiento de la verdad de Dios. Correcto. Pero no tenían la esencia de lo que realmente era la palabra del Señor. Entonces, por eso viene Jesús diciendo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y eso tiene una razón de ser, cielo. Disculpa que te interrumpa. Eso tiene una razón de ser porque cuando nosotros analizamos la historia, nos damos cuenta que esos 400 años de silencio antes de Juan el Bautista fueron 400 años en donde la filosofía griega formó en la cultura hebrea
escuelas de pensamiento. De ahí vienen los fariseos y los saduceos. Es decir, la filosofía de los griegos penetró el judaísmo y determinó cómo el judaísmo veía la ley de Moisés y veía y comprendía a los profetas. Por eso cuando Nicodemo viene de noche a Cristo, Nicodemo, a pesar de ser maestro y a pesar de ser principal, estaba totalmente contaminado con la filosofía griega de la época. Por eso cuando Cristo le habla de la verdad de la palabra y la verdad del Espíritu, Nicodemo no lo comprende, porque la filosofía griega no tenía la capacidad de poder sumergirse en esa profundidad y jamás lo iba a poder lograr. Por eso no comprendía cuando Cristo le decía que era necesario nacer de nuevo, porque la filosofía griega no tenía esos esquemas, ni tampoco tenía ese modelo de pensamiento para poder llegar a una conclusión de esa naturaleza. Ellos partían del hecho trágico de que el hombre nace, se reproduce y muere, y que el hombre no puede volver a nacer. Ahora, Benito, el principio de muchos que tal vez nos están viendo y lo reproducirán será cómo yo aplico eso en hoy en día esta enseñanza a mi vida. Amén. ¿Por qué nace este programa? Por la incertidumbre o la inquietud, perdón, en nuestro corazón de que no tenemos una mentalidad en crecimiento en cuanto al conocimiento verdadero de la palabra. Estamos sumergidos en una cultura mundial contaminada por corrientes de pensamiento. Todo el mundo opina, todo el mundo dice me parece, yo creo, yo supongo, y al final no sabemos qué sí y qué no, y qué me ayuda y qué no me ayuda, porque estamos mezclando tanto la palabra que al final no comprendemos que la palabra es literal, no es mezclable con ninguna corriente de pensamiento humano. Si la palabra dice que yo debo amar a mi prójimo, yo no debo interpretar a mi manera de parecer quién es mi prójimo. Porque yo puedo decir mi prójimo es mi familia, mi prójimo es mis compañeros amigos, mi prójimo es la gente que me cae bien, mi prójimo. Y ahí es donde viene entonces el error, porque cuando yo lo acomodo, por eso Pablo habla del acomodamiento, por eso Pablo habla de amoldarnos al mundo. Porque cómo analiza el mundo las cosas. Mi enemigo allá y mi amigo acá. Yo parqueo con el que piensa igual que yo. Si tú no piensas igual que yo, eres mi enemigo. Amén. Entonces no es la forma en la cual la palabra me enseña. Por eso cuando Jesús le preguntan la regla de oro, Jesús le dice a los discípulos, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, y diente por diente, pero yo os digo, ama a tus enemigos, bendice al que te maldice y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Entonces, para muchos de ellos era ojo por ojo, y era mejor porque les convenía que fuera ojo por ojo, porque tú me das y yo te doy, tú te vengas y yo me vengo, tú me engañas y yo te engaño. Entonces eso es más cómodo para la carne, para la humanidad propia, que amar a tu enemigo, que bendecir, porque ¿quién quiere amar en su humanidad a una persona que te hace daño? Exactamente. ¿Quién quiere orar por bendecir al que te anda maldiciendo, al que anda criticándote y hablando mal de ti? Yo creo que cuando nosotros tocamos este punto nos damos cuenta que el Sermón del Monte define lo que es la vida, lo que debe ser la vida nuestra como cristianos. La cultura romana de la época era una cultura basada en la guerra y el conflicto. Era una cultura basada en el engaño y en la estrategia. Era una cultura basada en la degradación a través de la palabra, en la ofensa para degradar la autoestima del contrario. Era una cultura basada en la dominación de unos sobre otros. Era una cultura basada en esos criterios. Eso es para que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros también andábamos sobre esos criterios. Carmen lo ha expresado aquí.
Y hay pensamientos y hay refranes que muchas veces utilizamos dentro del medio de las prédicas para ilustrar lo que es el pensamiento no cristiano. Y hay un pensamiento, por ejemplo, que todos conocemos. Cuando nosotros tenemos un conflicto con una persona y la persona no nos ayuda en un momento necesitado, nosotros le saltamos con una expresión: tranquilo, que arriera solo somos y en el camino nos encontramos, para decirle que nos vamos a vengar, para decirnos que cuando a ti te toque, yo te voy a tratar peor de lo que tú me trataste a mí. Inmediatamente eso marca una manera de pensamiento del mundo, no una manera de pensamiento cristiano. Cuando Pablo le escribe a la iglesia que está en Éfeso, Pablo le escribe de esa manera tan clara, porque la iglesia de Éfeso, a pesar de todo, tenían comportamientos basados en la cultura del mundo. Mentían, hurtaban, jugaban vivo, utilizaban palabras corrompidas, hacían cosas totalmente ajenas y contrarias al Espíritu Santo. Entonces Pablo lo tienes que interpelar y decirle de la siguiente manera, en el versículo 22 del capítulo 4: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Le está hablando de cambios de mentalidad. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Inmediatamente nos damos cuenta que Pablo va directamente al punto medular del problema de la iglesia en los primeros siglos, que sigue siendo el problema de este siglo. Hay que cambiar, hay que dejar la mentalidad que traíamos de la calle, porque en la calle teníamos que librarnos a puño, puñete y patada para salir adelante, porque en el mundo teníamos que ser más vivos que el otro y teníamos que adelantarnos al otro. Y ahora que venimos en Cristo, ahora Cristo nos dice, la palabra nos dice que no podemos comportarnos de esa manera, que no podemos actuar de esa manera, y nosotros nos resistimos y queremos hacer lo mismo dentro de la iglesia. Entonces ahí es donde hemos traído al mundo dentro de la iglesia. Eso nos permite comprender por qué los conflictos que se dan en el mundo, los conflictos de poder y los conflictos de dominación, de sometimiento, de sojuzgar y quebrar la voluntad del otro, son los mismos conflictos que se dan en la iglesia en el día de hoy. ¿Pero por qué se dan? Porque nos hemos olvidado de lo que es el nuevo hombre y nos hemos olvidado de lo que significa y representa el viejo hombre. Porque no enseñamos que tenemos que dejar el viejo hombre atrás y tenemos que vestir del nuevo hombre, y que el nuevo hombre fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No fue creado según ningún hombre. Dios mismo creó el nuevo hombre y lo crea en nosotros, pero cuando nuestra mente se bloquea, nos resistimos al nuevo hombre. Así que lo convertimos simplemente en una expresión, el nuevo hombre, pero no en algo que es una vivencia de transformación, como señala Pablo a los Efesios: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambia tu manera de ver el mundo, cambia tu manera de ver la vida y mírala a través de la luz de la palabra y por medio del Espíritu Santo, y tu vida cambiará. ¿Sí? Es interesante este tema, porque si eso no ocurre en nuestras vidas, nosotros no podremos experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos de nosotros estamos esperando que la voluntad de Dios se establezca en nosotros. Muchos de nosotros decimos, pero los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Pero ¿por qué estoy viviendo como estoy viviendo? Amén. ¿Por qué no veo todas las promesas de Dios cumplidas? ¿O por qué no veo el avance de Dios en mi vida y en mi familia? Es porque hay que pasar ese proceso. Amén. De regeneración, de renovación y de restauración. Hay que vivir, hay que estudiar, indagar. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis vida. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús nos muestra a nosotros cómo debe ser la vida que nosotros debemos vivir. Y es la esencia que nosotros debemos tomar, porque este mundo va a ejercer presión sobre nosotros
distorsionar el diseño que Dios quiere establecer en nosotros, para dañar esa esencia de lo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Entonces, es por eso que nace este programa, para que nosotros podamos comprender lo que está ocurriendo. Hay algo que sucedió en el Génesis. Amén. Hay algo que sucedió en nuestro interior como seres humanos, como raza caída. Amén. Como esa humanidad caída por el pecado, por la naturaleza pecaminosa intrínseca. Amén. Que hay en nosotros. No es que lo querramos hacer. Hay gente que en sí es buena, pero su bondad no es lo suficiente para que su vida cambie. Amén. Hay gente que no le hace daño a nadie, pero el no hacerle daño a nadie no es suficiente para que no te hagan daño o para que tu vida sea transformada. Es necesario el poder de la palabra, el poder de la obra del Espíritu Santo y el conocimiento de la verdad. Las enseñanzas son luz a nuestras vidas, que impactan y hacen que todo lo que está trastocado o distorsionado o deteriorado, todo lo que se alteró, tome una forma diferente, se vuelva a construir lo que Dios diseñó desde el principio. Mira, Pablo dice algo allí mismo en Romanos, en el siguiente versículo, que a mí me llama mucho la atención, y dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Pero yo quiero dártelo en la versión TPT, ¿verdad? Y vas a ver por qué es importante no amoldarnos a este sistema y al mundo. ¿Por qué es importante la transformación por la renovación de mi entendimiento? Porque es importante que esto se dé para que se fluya la voluntad de Dios. En el texto, en el contexto del texto que estamos tratando, es la clave. Pablo dice, mira, en la TPT, dice en eso, esto te permitirá discernir la buena voluntad de Dios. Dios me ha dado gracia para hablar una advertencia sobre el orgullo. Así es. El orgullo les impedirá a cada uno de ustedes que se vacíen de la autopromoción. Así es. Y no creen una imagen falsa de su importancia. En su lugar, evalúense honestamente su valor, usándolo a través de la fe que Dios le ha dado como una medida estándar. Amén. Y luego verán entonces el valor de su estima. ¿Qué quiere decir eso? Pablo está hablándole a la iglesia que el orgullo es lo que impide que haya una transformación. Usted dirá, yo no soy orgullosa, pero es que hay situaciones o hay momentos en donde tenemos que darnos cuenta que hay conductas o maneras de pensamiento que sutilmente están impidiendo, y es orgullo, hermanos. Sí. Es orgullo. Por eso que usted ve que cuando venimos a Cristo hay personas difíciles de aconsejar. Así es. Hay personas difíciles de tratar. Hay personas difíciles para obedecer. Personas difíciles de guiar, porque son personas que no quieren comprender que ya no pueden vivir como antes o como les parece, y que tienen que dejarse amoldar o formar o preparar o capacitar conforme a la verdad. Y hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo no nos sabemos la palabra. Así es. No sabemos el librito del mundo. Exactamente. No sabemos el librito del juega vivo o de lo que nos ha tocado y que nos ha funcionado en el mundo. Y sí, nos ha funcionado. Entonces, obviamente nos ha llevado hasta donde hemos llegado, profesionalmente o empresarialmente o en los estudios, etcétera, etcétera, y nos ha permitido escalar socialmente, y nosotros estamos orgullosos de lo que hemos logrado. Y muchas veces ese orgullo nosotros pensamos que es sano y saludable, pero cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad de la palabra, como bien Carmen nos lo expresó en el versículo 3 del capítulo 12, inmediatamente tenemos que derrumbar esa fortaleza que hay en nosotros
y que el orgullo se atrinchera para evitar que la palabra de Dios y que la obra del Señor pueda penetrar en nosotros. Miren inclusive lo que el propio apóstol Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios nos expresa, y nos expresa prácticamente todo un plan de parte de Dios con respecto a nosotros, con respecto a la iglesia. En el capítulo 4 Pablo dice en el versículo 11 algo que conocemos bastante, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Romanos 12, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Inmediatamente la palabra nos está diciendo que el propósito, lo que nos dice lo que nos impide crecer, y nos dice lo que Dios ha establecido para lograr el crecimiento tuyo y el crecimiento de cada uno de nosotros. Dios ha establecido su propio esquema, su sistema en este mundo para lograr que nosotros crezcamos hasta la estatura del varón perfecto, para que no caigamos en las estratagemas ni en las doctrinas, en la filosofía del mundo, en la mentalidad del mundo, que es lo que nos impide que nosotros crezcamos y alcancemos el propósito. Y nos dice la fórmula para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Nos dice claramente: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Inmediatamente nos establece el planteamiento, nos establece la mentalidad, nos establece la forma que nosotros vamos a seguir y lo que nosotros vamos a establecer para poder lograr crecer, para poder ser edificados, para dejar atrás ese viejo hombre, ese mal comportamiento, esa mentalidad del mundo. Es interesante todo lo que estamos viendo. Estamos viendo que el orgullo es un... ¿Y cuándo es orgullo? Amén. Mira, hay otro principio interesante allí, Benito, Amén, que yo estaba estudiando, que dice claramente, ¿verdad? Advierto que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Amén. Hermano, y en el camino y hermanas, en el camino como pastores, como maestros, como evangelistas, como Amén. profetas, como apóstoles, nos encontramos con personas que no se dejan perfeccionar, Amén. que no se dejan preparar, que no se dejan equipar, Amén. que se dejan hasta donde ellos consideren Y que les puede convenir. y que le es conveniente, cuando no le toque sus intereses personales o no le toque lo que ellos consideran que no debe ser cambiado, porque le funciona. Así es. Y es allí donde se impide el crecimiento en el ser interior y en la manera de pensar, el desarrollo de su vida en Cristo, el desarrollo de su vida espiritual se ancla, queda en un cristiano promedio. Correcto. ¿Por qué? Porque no su propio orgullo. ¿Qué es el orgullo? Es creerse mejor que los demás, creer que todo está bien. Andar en la vanidad de su propia mente. Pablo se lo está diciendo Amén, a la iglesia de Roma. Y nosotros como pastores nos enfrentamos a ovejas, a creyentes o cristianos, hijos de Dios, que solo desean crecer hasta cierto nivel, que solo desean obtener un cambio, una transformación en ciertas áreas de su vida. No que Dios no quiera transformarlos, no que Dios no quiera cambiarlos, sino que simplemente ellos le ponen un alto a Dios, o ellos le ponen un alto a la palabra, y ellos le ponen un alto a aquellas personas que Dios ha constituido para cumplir esa misión de llevar al crecimiento. Decimos, pero ¿por qué
fulanito sí crece? ¿Por qué fulanita sí es bendecido? Porque se dejan formar. Eso se llama tener un espíritu humilde, un espíritu enseñable. Amén. Una persona que reconoce, yo no me sé la Biblia, yo Amén. vengo de ser abogado, de ser ingeniero, de ser arquitecto, vengo de tener esta posición en tal empresa, exacto, o vengo de hacer tal negocio, o vengo de esto, o vengo de lo otro, pero soy nueva en Cristo. Amén. Y yo necesito conocer, yo necesito aprender a vivir esta nueva vida que el Señor me ha regalado, porque esta es la que realmente me va a ayudar a poder lograr lo que ni los títulos, ni la posición, ni el dinero, ni la vida anterior me han logrado ayudar. Así que yo necesito abrirme. Y es lo que Pablo le dice, no tengas ese más alto concepto de ti, del que tú no te creas mejor que nadie, no pienses que te lo sabes todo, y así lograrás construir en tu vida y en tu casa todo lo que Dios, hermano, por eso Dios le dijo al profeta Jeremías, y a mí me encanta hablar de esto. Así es. Me encanta hablar de lo que Dios le dijo a Jeremías. Le dijo a Jeremías, Jeremías, te he puesto mi palabra en tu boca, Jeremías, para que vayas contra naciones y contra reinos, para arrancar, derribar, desbaratar, desarraigar. Amén. Y luego plantar y edificar. Y eso no solamente se aplica a la guerra espiritual, no solamente se aplica a esto, al otro. Bueno, te lo digo de otra forma. Cristo dijo, toda planta que el Padre no ha plantado tiene que ser desarraigada. ¿Qué quiere decir eso? Eso son filosofías, ideologías, costumbres, tradiciones, maneras de pensar, maneras de ser, conductas, como tú y yo lo llamemos. Todos, no eres tú y yo nada más que tenemos que pasar ese proceso. Jesús dijo que todo el que entra en el reino de Dios tiene que pasar por ese proceso de anagenao, de anacainosis, todos esos procesos de regeneración, de renovación y de restauración son parte del Ordo Salutis, de la nueva vida que Cristo con la palabra en el sacrificio de la cruz hizo por nosotros. El que no pase allí, entonces será un mal testigo de Cristo, porque dará mal testimonio. Dará testimonio en una área de su vida de cambio y transformación, pero en la otra yo le llamo a eso, y le digo a mis estudiantes siempre, que esos son pequeños tesoritos que guardamos en mi corazón. Yo no voy a perdonar porque no puedo olvidar lo que me hizo fulanito y menganito. Yo no voy a amar a esa persona porque esa persona es y es y es. Sí. Yo no voy a esto, lo otro. ¿Por qué? Porque simplemente son estructuras que me van a impedir crecer en el conocimiento de Dios. Y si yo no crezco en el conocimiento de Dios, automáticamente no creceré espiritualmente. Y si yo no crezco espiritualmente, seré una planta enana. Una planta enana que no voy a producir el fruto que realmente Dios quiere que yo produzca, que mi familia produzca, que las personas a quien yo amo y espero que también reciban de Dios, no van a recibir. Porque todo empieza por ti y por mí. Todo empieza en tu ADN y en el mío. Todo empieza en tu esencia y en la mía. No puedo tratar de que eso suceda en un área de mi vida y en otra no. Porque Dios no es parcial. Dios es integral. Y nosotros tenemos que comprender esos principios. Por eso hay luchas espirituales en tu vida, por eso hay luchas en tus pensamientos, y yo sé que Dios está tratando estos temas para que tú y yo comprendamos que tenemos que derribar esas barreras de pensamiento, de orgullo, de soberbia, de altivez, disfrazado de lo que digamos.
porque muchas veces el orgullo y la altivez, la soberbia, la arrogancia se disfraza, Benito, de humildad, de piedad. Amén. Se disfraza de bondad para protegerse. Amén. Para protegerse y no salir de nuestro interior y no salir de nuestros pensamientos. Por eso es que cuando nosotros analizamos cuando analizamos este punto, cielo, nos damos cuenta que toda falsedad, toda imagen de piedad y toda imagen de bondad termina, como tú lo señalaste anteriormente, cuando choca con nuestros intereses. Y tal vez una de las formas más relevantes que todos en el mundo entero lo hemos podido verificar, esto que acabamos de afirmar, lo vemos durante el tiempo de la pandemia. Durante el tiempo de la pandemia, nosotros partimos de una base. Los países más ricos del mundo y los países más poderosos del mundo siempre daban ayuda a los países en vías de desarrollo o a los países que estaban más necesitados, porque esa era la expresión de su bondad y de su generosidad, hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, los países más ricos y poderosos del mundo decidieron aglutinar todos los recursos y los insumos médicos a favor de ellos y de sus poblaciones y no ser solidarios con los que menos tenían. Cuando empezaron a construir y a diseñarse las vacunas, ellos establecieron que ellos eran la prioridad y su población era la prioridad y no el resto del mundo. El resto del mundo tenían que ser ciudadanos de segunda clase porque ellos eran lo prioritario. Y durante la pandemia se dieron casos de cómo se confiscaron embarques de medicamentos que iban para un país en vías de desarrollo y los confiscaron porque un país desarrollado lo necesitaba, según ellos, más que el país en vías de desarrollo. Se acabó la bondad, se acabó la solidaridad, porque ahora eran los intereses de los que se consideraban los mejores del mundo versus los intereses del resto. Hasta ahí llegó. Y ese es un examen macro. Cuando lo vemos en un examen micro, es exactamente lo que ocurre. Somos generosos y somos bondadosos hasta cuando existe un conflicto con nuestros intereses. Cuando nuestros intereses son los que entran en conflicto, entonces hasta ahí llega la bondad y hasta ahí llega la generosidad. Pablo y la palabra nos llevan a una transformación desde dentro, para que lo que nosotros seamos y expresemos afuera sea la esencia de quienes somos adentro. Seamos la esencia de ese nuevo hombre que ha sido creado según Dios, conforme a lo que nos dice la palabra. Mire que en Romanos, la palabra del Señor, al iniciar con respecto a estos mismos temas, empieza a darnos nos empieza a dar bastantes luces de cómo debe ser nuestra actitud. Y que nuestra actitud sea siempre teniendo al otro como más digno de honor que nosotros. Que lo que nosotros hagamos sea para favorecer al otro. Es decir, Romanos capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos exhorta que nosotros siempre tenemos que mirar para agradar al otro, no agradarnos a nosotros mismos. Eso significa morir a nosotros mismos para vivir para Dios. Lo que pasa es, Benito, y ya aterrizando en los 2 minutos finales ya del programa, el principio de este programa es cambiar ese sistema de pensamiento. Amén. Cambiar ese sistema de sentir, de conducta. Amén. Y de comportamiento que hemos traído de nuestra vida sin Cristo. Así es. Tenemos que hacerlo y tenemos que autoexaminarnos. Eso no lo tiene que hacer el hombre, no lo tiene que hacer otra persona, porque cuando hay orgullo y hay soberbia, nos cuesta
que nos corrija, nos molesta, nos incomoda, nos fastidia, porque no nos gusta que nos señalen aquellas partes que son débiles o que son equivocadas o errores en nosotros. Allí hay una pequeña señal, una Amén. pequeña ráfaga que nos dice, ojo, cuidado, hay orgullo por ahí. Hay un concepto mal que estás pensando de ti que te puede impedir crecer espiritualmente. Amén, amén. Que te puede, hay alguna raíz de pensamiento que te está haciendo grón allí. Esas son las pequeñas luces. Porque, hermanos, en la vida como cristianos, en nuestra nueva vida, va a existir la corrección. Tiene que existir la corrección. No siempre va a ser el Espíritu Santo Amén. al oído o al corazón. Muchas veces, o no siempre va a ser la palabra cuando yo la leo. Siempre va a haber un profeta, un apóstol, un maestro, un pastor, un mentor, alguien que va a corregirnos, sea de buena manera cuando sea necesario, de buena manera, o sea enérgicamente cuando sea necesario enérgicamente, pero yo debo tener la humildad de aceptarlo como algo constructivo en mi vida, porque es parte de mi nueva vida en Cristo, que me va a ayudar a dejar de ser quien yo era, que no me funcionó y que me tenía toda distorsionada o deteriorada, y me va a ayudar a recibir ese cambio y esa transformación que yo necesito y que he pedido a gritos que ocurra en mi vida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que acaba de decir el pastor, que es dejar de pensar en nosotros para pensar en otros, el Señor lo dice de muchas maneras. Por ejemplo, cuando hablábamos el Sermón del Monte, correcto, allí el Sermón del Monte nos enseña a amar a nuestros enemigos, nos enseña a dar, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Hay gente que le cuesta dar, porque fue duro sin Cristo y es duro acá. Amén. Y no se da cuenta que el dar no es meramente porque tú te despojes de algo material, es simplemente un rompimiento con una mentalidad de estructuras que impiden el crecimiento en nuestra vida. Y cuando hablamos de dar, no simplemente es plata, involucra dejar de pensar en mí para escuchar, darle tiempo a otras personas, ayudar, impactar. Pero ¿qué hace el orgullo? Pensar en yo, mi beneficio yo, ¿en qué me beneficio yo con esto? ¿En qué me ayuda a mí esto? ¿Qué provecho tiene para mí esto? Automáticamente allí yo estoy en la postura incorrecta que me impedirá crecer, que me impedirá el cambio y la transformación que Dios anhela en mi vida, porque Dios anhela cambiarnos y transformarnos. Pero el peor impedimento en mi vida para el cambio y la transformación de Dios soy yo mismo. Así es. Mis estructuras, mi manera de pensar, mi manera de ser. Y por eso cuando Pablo aterriza en este capítulo 12, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que te persiguen, bendecid y no maldigáis, gozosos con los que se gozan, llorando con los que lloran, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sean vencidos de lo malo, venzan con el bien el mal. Aleluya. Más clarito no puede estar. La única manera de que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, sea establecida en mi vida, en mi casa, en mi familia, es a través de la transformación y el cambio de mi mente y de mi corazón. Y eso se logrará cuando yo no me amolde, cuando yo no me acomode, cuando yo no deje que este sistema de este mundo
impida que yo pueda crecer espiritualmente. Cuando yo no deje que este egoísmo, este orgullo, esta altivez que era normal en mi vida anterior sin Cristo, siga influyendo. Cuando yo no deje que la competencia, la vanidad, la vanagloria, el pensar que yo soy la mejor o el mejor, el que yo predico mejor, yo enseño mejor, yo tengo lo mejor. Cuando eso deje de estar en mi corazón y en mi mente, entonces yo empezaré a experimentar Amén. las maravillas de aquellas cosas que Dios tiene para mí y para mi casa. Empezaré a crecer y a vivir plenamente la vida que Dios tiene para mí y para mi familia. Por eso es importante este tema, este programa que Dios nos ha permitido. QB, ¿qué pasó, hijo? Por eso este tema tan hermoso que Dios nos ha permitido hoy Amén. Compartir con todos ustedes aquí a los pies del Maestro, un programa muy interesante que Dios nos ha regalado el próximo lunes. Aquí está QB bien intenso porque él quiere salir en el programa y nos quiere para él. Aquí estamos. Entonces, amados hermanos, el próximo lunes estaremos compartiendo nuevamente con ustedes este tema tan interesante. Vamos a hablar del humanismo, la filosofía, el hedonismo, Amén. ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de aquellas corrientes de pensamiento romanas, griegas, persas, que están filtrándose en la nueva era dentro de las iglesias. Amén. Y que está impidiendo el crecimiento de los cristianos, que está impidiendo que el Espíritu Santo y la palabra penetre y haga esos cambios que nosotros estamos esperando. Que el Señor nos ayude a ser humildes, de tener ese espíritu enseñable, para que podamos recibir aquello que tanto estamos anhelando nosotros y nuestra familia. Así que bueno, sin más, se despiden de ustedes sus pastores Benito y Carmen de Cañate en este programa tan hermoso que hoy hemos tenido. Yo sé que ha sido una respuesta para tu vida y para la mía a muchas interrogantes que día tras día tenemos con respecto a nuestras situaciones alrededor. Y yo sé que el Espíritu Santo tiene toda la intención y todo el poder, pero tenemos que entregarnos, despojarnos, sacrificarnos. Por eso Pablo le dijo ahí en Romanos, antes de que nos debemos ofrecer como sacrificio vivo y de olor grato, que es nuestro culto racional, para no conformarnos a este siglo. Debemos entregarnos por completo a la obra del Espíritu Santo y la palabra, y decir: Señor, ayúdame a ser fuerte, a tener un espíritu fuerte para resistir el sistema de este mundo y poder abrazar lo que tú tienes para mí y para mi casa, y poder ser esa persona que tú esperas que yo sea para la obra de tu reino, porque quiero servirte como a ti te agrada, Señor, y como con el diseño y la esencia que tú has creado para mí. Derriba, Señor, todas esas fortalezas, todas esas altiveces y todos esos orgullos que se levantan contra el conocimiento de ti. Lleva mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Así que sin más, pues nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche en el programa A los Pies del Maestro, con su pastor Benito Cañate y su pastora Carmen de Cañate. Dios le bendiga, amados. Les amamos.